eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. Ya hemos considerado al profeta Isaías, quien hemos dicho es el profeta mayor de los profetas mayores. Pero hay varios profetas mayores en esta sección del Antiguo Testamento. El segundo en la secuencia es Jeremías. Jeremías es llamado el profeta llorón, porque está llorando todo el tiempo. Su corazón parece estar roto. Y si usted ha leído la profecía de Jeremías, con seguridad estará consciente de la razón por la que se le llama el profeta llorón. Alguien ha dicho que el libro de Jeremías es, todos sus 52 capítulos, una serie de sollozos. Es muy difícil bosquejar este libro de Jeremías porque la gente no llora de una manera esquematizada, eso es razonable, y Jeremías tampoco lo hizo así. Así que el libro no está tan bien organizado porque él está llorando todo el tiempo. Después que llora por 52 capítulos, entonces nos da un poema llamado Lamentaciones, y eso significa también llorar. En el momento que usted conoce a este profeta Jeremías, quien fue un gran profeta como lo fue también Isaías, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué está llorando? En el capítulo 4, versículo 19 de Jeremías, él dice, mis entrañas, mis entrañas. Y lo que él quiere decir con esto es que su corazón está tan dolido que, en otras palabras, está diciendo, mi corazón se rompe, mi corazón se rompe. Ellos pensaban que el asiento de las emociones eran las entrañas, pero realmente se refería al hombre interior de Jeremías, su corazón. Ahora, ¿por qué está dolido el corazón de Jeremías en esta manera? ¿Por qué lloraba tanto? Bien, en estos profetas, en los versículos introductorios, por lo menos en muchos de ellos, se nos dice quiénes fueron los reyes que estaban gobernando cuando este profeta particular tuvo su ministerio. Si usted sabe y conoce sobre los reyes de Israel, verá por qué es tan importante estudiar estos libros históricos antes de estudiar a los profetas. Si usted está ya familiarizado con estos reyes que estudiamos en las crónicas, al oír sus nombres sabrá enseguida por qué el corazón de Jeremías estaba roto y por qué siempre estaba llorando. Se nos dice que él comenzó su ministerio en el año 13 del rey Josías y ministró durante todos los reinos que existieron entre Josías y Sedequías. Esto significa que los otros fueron reyes como Joacín, Joaquín y Joacás. Ahora, si estos nombres no le dicen nada a usted, entonces no tiene una perspectiva histórica sobre la profecía de Jeremías. Pero si usted conoce a estos reyes y cuándo vivieron, cuándo gobernaron y en qué condiciones gobernaron, entonces usted podrá entender por qué el corazón de este hombre está tan dolido. Él ministró por 41 años y comenzó durante el reino de un rey bastante bueno, Josías, quien fue lo que podríamos llamar un buen rey. Recuerde que fue durante el reinado de Josías que descubrieron las Escrituras. Uno de los grandes milagros de la literatura histórica monárquica fue que el pueblo era tan apóstata que se habían olvidado que había algo que se llamaba escritura o ley de Dios. Cuando estaban remodelando el templo en una ocasión, encontraron estos rollos de escritura. Había un pariente de Esdras quien encontró realmente los rollos y así fue como Dios influyó en Esdras, el escriba, para que fuera el instrumento humano que trajera una reforma de interés en las escrituras. Se cree que Esdras fue el hombre que organizó el Antiguo Testamento en libros y divisiones. Pero después de Josías, los otros nombres de los reyes nos deben hacer tomar en cuenta que Jeremías predicó durante la caída de Jerusalén. Jerusalén no cayó de la manera en que cayó París durante la Segunda Guerra Mundial, o como Singapur, o como otros lugares de un día para otro.
se rindieron y ya. Y usted recuerda lo que aprendimos en Segunda de Reyes sobre la caída de Jerusalén. Se nos decía que la caída de Jerusalén fue una catástrofe que se extendió por un periodo de casi 20 años. La primera vez que Jerusalén cayó, Joacín era rey. Él se rindió ante el ejército de Nabucodonosor y le sirvió a Nabucodonosor por 3 años, allí en Jerusalén. Nabucodonosor los conquistó y eran algo así como un territorio ocupado. El ejército babilónico se mudó allí y ellos le servían y tenían que pagar tributo. No era tan malo, pero Joacín se rebeló a los 3 años y Nabucodonosor envió a su ejército de vuelta y cruzaron a Jerusalén por segunda vez. Esta vez, su joven hijo Joaquín rindió formalmente la ciudad, y esta vez ellos se llevaron mucha gente como cautivos y el castigo fue un poco más severo. Justo antes de llevarse a los cautivos, cuando Joaquín rindió a la ciudad por segunda vez, su hermano Sedequías fue nombrado como rey títere sobre Jerusalén. Sedequías reinó por 11 años, pero él también se rebeló en contra de los babilonios, y esta vez el ejército babilonio arrasó completamente a Jerusalén, la quemaron, la dejaron al ras. No dejaron piedra sobre piedra, y se llevaron también a todos al cautiverio, excepto a los viejos, enfermos y débiles. Fue una gran catástrofe esta tercera caída de Jerusalén. Se nos dice que el ministerio de Jeremías comenzó durante el reino de Josías, luego durante el de Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Esto significa que él estaba predicando y ministrando en Jerusalén cuando toda esta tragedia estaba sucediendo. Aún durante el tiempo de Josías, Dios le dio a esta gente o a este profeta una revelación de toda esta catástrofe y comenzó a predicar que la invasión babilonia vendría. La conquista y la cautividad vendrían a causa del pecado del pueblo, el pecado de idolatría principalmente y todos los otros pecados que salieron de su apostasía. Cuando estos sitios a Jerusalén comenzaron, Jeremías predicaba un mensaje que no era popular, que le hizo ser el más odiado de los profetas. Jeremías tenía un doble mensaje. La primera parte de su mensaje era: la conquista y el cautiverio vienen. Esto era juicio y sentencia, pero había otro lado en su mensaje. Era un mensaje de esperanza. Cuando Isaías predicó la caída del reino del norte bajo Asiria, él no pudo decir lo mismo porque ellos fueron exiliados hacia el olvido y nunca más se oyó de ellos. Pero aquellos que profetizaron la venida de la invasión babilónica y la cautividad después de la conquista tenían también un mensaje de esperanza. Porque Dios dio esta revelación. 70 años después que se vayan como cautivos a Babilonia, ustedes regresarán. Isaías predijo esto 170 años antes de que sucediera. Jeremías lo predijo, y Jeremías lo predicó tan enfáticamente y lo creyó tan enfáticamente que cuando el ejército babilonio apareció y comenzó el sitio a Jerusalén, Jeremías comenzó a predicar esto. Miren, es profecía, es palabra de Dios. Está en el plan de Dios, es irrevocable, no pueden hacer nada. Así que es mejor que salgan y se rindan a Nabucodonosor. Vayan a Babilonia, porque mientras más pronto se vayan, más pronto volverán. Dios está usando a Nabucodonosor para castigarlos, así que va en contra de Dios ponerse en contra de Nabucodonosor. Él predicaba la rendición, y por supuesto, ellos lo odiaban por eso, le decían que era una traición. Constantemente le echaban en el calabozo. Lo ponían en una cisterna vacía de agua, pero llena parcialmente de fango, para que se hundiera hasta los hombros en el fango. Y lo dejaban allí para que pasara hambre y viviera como una rata. La manera en que lo trataron es indescriptible, pero usted tiene que entender por qué le odiaban tanto. Aquí están siendo sitiados, y algunos de estos sitios duraron más de 2 años, y hasta se estaban comiendo a sus propios hijos porque se estaban muriendo de hambre. Y aquí está este profeta diciéndoles: yo se los advertí, vayan y ríndase. ¿Qué le parece? El estilo de predicación de Jeremías es muy interesante. Él usaba lo que se llama el hecho simbólico. Por ejemplo, tenemos unos de sus sermones de hecho simbólico en el capítulo 18 de su profecía,
que es llamado la vasija reciclada. Él lo pone de esta forma. Él dice que Dios le dijo que fuera a casa del alfarero, así que él fue a casa del alfarero, y mientras estaba allí, vio a este alfarero hacer una vasija, pero esta no estaba saliendo como el alfarero quería, así que la rompió y la recicló e hizo otra vasija. Cuando Jeremías predicó esto, él estaba tratando de decirle al pueblo: escuchen, ustedes van a Babilonia, pero 70 años más tarde ustedes volverán. Ustedes son esa vasija que Dios, el alfarero, estaba formando, pero ustedes no estaban resultando como Él quería. Así que los está castigando, lo que significa que los está arrojando al suelo y los está reciclando para hacerlos de nuevo. Pero cuando regresen de ese cautiverio, decía Jeremías, serán una creación completamente nueva, serán una nueva vasija. Por esto es que Él les dice: vayan y ríndanse. Esto es lo que Dios está haciendo. La vasija reciclada era una hermosa figura si lo vemos de una manera devocional, no solo porque les pasó a ellos. Cuando ellos regresaron de Babilonia, nunca más fueron idólatras. Antes del cautiverio ellos eran idólatras incurables. Después del cautiverio, quizás tendrían muchos problemas, pero nunca más fueron adoradores de ídolos, porque regresaron hechos vasijas nuevas. Y así somos los seres humanos, mi estimado amigo. Muchas veces tenemos que esperar el castigo de Dios sobre nuestras espaldas antes de enmendar nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esperar hasta este momento para corregirnos? ¿Por qué esperar hasta ese momento para cambiar de actitud? ¿Por qué esperar hasta ese momento para dejar atrás el pecado? Dios, como Padre amante, quiere lo mejor para nosotros, y a veces, como el Padre con los hijos, está tratando de evitarnos cosas peores. Pero, mi querido amigo, tenemos que ser obedientes, sumisos, sencillos ante la presencia de Dios, y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase.